Claro. que es el que más sabe de estos temas. Marcelo, un placer. ¿Cómo andas? Bienvenido. Buenas noches. Hola Paulino, buenas noches a vos y a los que están en la mesa con ustedes. La primera impresión es, tenemos superávit. Es el primer crecimiento después de 13 meses de las exportaciones. ¿El derrumbe de importaciones es todo actividad económica o hay alguna otra explicación? No, hay varias explicaciones. Por supuesto, cuando hay recesión se importa menos. Entre paréntesis, esto acredita que decidir no importar es malo para la economía, pues la economía cuando crece necesita importaciones y cuando no importa, cuando no hay importaciones, decrece. Pero la caída de las importaciones tiene varios motivos. Una es la recesión, otra es que todavía no están normalizados los pagos de importaciones al exterior. Todos sabemos que durante la última parte del gobierno anterior, el Banco Central limitaba la entrega de dólares para el pago de importaciones al exterior y que cuando asumió este gobierno, el gobierno del presidente Milei, resolvió para buena parte de la deuda vieja, provisionalmente al menos con el bono Bopreal, el pago de deuda de importaciones anteriores, pero para las importaciones nuevas a partir de la asunción del gobierno del presidente Milei estableció un cronograma de autorizaciones de pagos y postergó también hacia adelante los dólares disponibles para las importaciones nuevas, por ejemplo las de enero, que es las que estás contando. Por lo que hay varios motivos, uno es la economía y otro es que todavía no se normalizó el comercio exterior en la Argentina. Y entonces, bueno, la buena noticia es que hay superávit, pero todavía ese superávit está sostenido en motivos que son propios de la emergencia. Marcelo, respecto al fondo, a la profundidad del comercio internacional, en términos de respuestas que se requerían, demandas que había frente al cambio de gobierno, normativas que debían modificarse para que todo sea más flexible, más ágil, etcétera, ¿estás viendo algún cambio sustancial o por ahora todo es incipiente? Yo te diría que hay varios planos. El primero es la emergencia, y cuando uno tiene que atacar la emergencia, creo que se permite algunas licencias, incluso en términos de lo que el gobierno había propuesto. En lo que hablábamos recién de las importaciones. El presidente Milei, cuando era candidato, decía: soy partidario de la apertura unilateral de la Argentina. Bueno, sigue habiendo impuesto país que afecta a importaciones, sigue habiendo retenciones que afecta a exportaciones, por lo que creo que la emergencia está en ordenar las cuentas públicas a como sea, reducir el déficit. Afortunadamente hubo superávit. Es cierto que por motivos no sostenibles en el tiempo, pero también es cierto que en 2 meses no se puede generar motivos sostenibles. Está bueno ir con la manguera para apagar el incendio, después hay que pensar en la reconstrucción. Se han comprado muchas reservas, ya más de 7.500 millones de dólares. Como decíamos recién, se han instrumentado algunos mecanismos para el comercio exterior, como el bono Bopreal. Me parece que para la emergencia estuvimos bien. Para la emergencia está bien. Ahora, claro, hay que producir después decisiones para que las reformas sean más de fondo y más sostenibles. Incluso en términos de lo que va a proponer el Fondo Monetario Internacional, o lo que, como ustedes decían recién, la número 2 del Fondo, Guita Gopinath, va a discutir con el gobierno. ¿Es sostenible este proceso de reformas? El gobierno está sobrecumpliendo las metas acordadas con el Fondo Monetario, pero está sobrecumpliéndolas a través de medidas de emergencia. Ahora, yo creo que no se puede pedir mucho más que medidas de emergencia con la emergencia con la que llegó y apenas 2 meses, pero eso no es proyectable hacia adelante y hay que empezar a prever, bueno, una reducción del gasto público que sea más sostenible, un ingreso en las cuentas públicas que no dependa tanto de apretar una manguera, como pasa con la licuación de jubilaciones o de salarios. Así que yo diría, no me parece tan mal lo que está ocurriendo. Quizás no se puede hacer mucho más, pero tampoco es proyectable eso en adelante y es muy importante ver la agenda en adelante, tanto para el interés de la Argentina como para la negociación con el Fondo Monetario. Marcelo, como siempre, enorme placer. Hasta la próxima. Un gusto. Un gusto, gracias, buenas noches.